Hola hermanas, yo te saludo por medio del Espíritu Santo en esta hora. Amén. Por el gran amor a Dios y a ti, quiero seguirte compartiendo estos misterios ocultos que no conocía, pero que ahora conozco. Quiero compartírtelo porque los tiempos finales se acercan y es muy importante que conozcamos bien desde Génesis hasta Apocalipsis qué Dios ordenó, qué el Hijo ordenó y qué el Espíritu Santo está ordenando. Recordando que la autoridad en la creación la tuvo el Padre, en la ley la tuvo el Hijo y en la gracia la tiene el Espíritu Santo. Tenemos un Dios de orden y eso no hay ninguna duda alguna. Hoy, en la gracia, es el Espíritu que está enseñando a la iglesia. Es el Espíritu Santo que está hablando a nuestro espíritu. Por eso se dice que la que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Muy gozosa yo te comparto este otro tema, recordando que ya vimos el llamado universal. El llamado universal se trata de llegar a un arrepentimiento verdadero, a que perdonemos y pidamos perdón verdaderamente. Ese llamado universal lo tiene toda la creación, pero vamos a continuar porque no se termina ahí lo que es el llamado. Después del llamado universal viene el llamado específico, el llamado que Dios está haciendo desde la creación, desde la ley y hoy en la gracia. El llamado específico es muy importante que usted y yo lo conozcamos porque no todas estamos llamadas para ese llamado específico, a diferencia del llamado universal. El llamado universal lo tenemos todas, o toda la creación, pero el llamado específico no lo tenemos todas, unas cuantas. Es por eso que necesitas tú como yo conocer esta verdad. Llamado específico, así se llama este tema. Llamado específico. Este es el que sigue después del llamado universal. Recordando que ya compartimos el llamado universal. Ahorita te voy a compartir el llamado específico por medio del Espíritu Santo. Amén. Llamado específico. Extendiendo que el llamado universal me lleva al arrepentimiento y a buscar de Dios. Las invito a que lo chequen para poder entender este llamado específico. Voy a saber por medio de las Escrituras si es Dios quien me llama al servicio de su obra o es mi deseo de hacer cosas para Dios. Qué importante es conocer si su llamado es específico o su gana por servir a Dios, su deseo por servir a Dios. Porque no es lo mismo que Dios llame a que tú por tu propia cuenta vayas. No, aquí la autoridad absoluta la tiene el Creador. Cuando Dios llama al hombre para su obra, lo llama por su nombre. Oigamos bien, mujeres. Oigamos bien porque tanto Dios llamó a hombres como llamó a mujeres, pero en diferentes puestos, en diferentes lugares. Por eso vamos a dar un extracto, un estudio muy interesante, muy importante,
que si tú quieres, si eres inteligente, puedes tomar nota para que con calma lo sigas estudiando, porque de eso se trata. No me puedes decir antes amén, gloria a Dios, aleluya, si tú no has tenido esta revelación personalmente a tu vida, ¿sí? Ese es el error que estamos teniendo, que a todos le estamos llamando amén, aleluya, gloria a Dios, y ni sabes el por qué. No, yo quiero ser honesta contigo porque amo a Dios y amo a mi prójimo, y es por eso que yo te invito a que escudriñes, a que te metas a la lectura de la palabra, a que te sumerjas en esa agua espiritual que es la palabra. Amén. Cuando Dios llama al hombre para su obra, lo llama por su nombre. Ejemplo, Moisés. Vayamos a Éxodo, capítulo 3, versículos 4 y 5. Vamos a dar lectura como escrito está. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó. Lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Si nos damos cuenta, amadas mujeres, aquí Dios hizo un llamado específico a Moisés. Lo llamó por su nombre. Y Moisés dijo: heme aquí, como diciendo Moisés a Dios: aquí estoy. Envíame a mí. Moisés escuchó esa voz que viene del cielo. Hoy Dios está llamando a muchos varones al servicio para algo específico, pero cada hombre tiene que descubrir su llamado que tiene. Para eso se necesita humildad, para que puedan escuchar esa voz que viene del cielo. Vayamos a Primera de Samuel, capítulo 3, versículo del 1 al 3. Amén. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba dormido en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Vayamos al versículo 10 y 11. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere la retiñirá ambos oídos. ¿Qué llamado específico tuvo aquí el siervo Samuel también? También Samuel fue atento a oír la voz de Dios. Oigamos bien, mujeres, aquí está hablando el Espíritu Santo, el llamado que Dios hace tanto a hombres como mujeres. Son llamados de hombres que estamos viendo acá. Vamos a ir en orden. Si bien es cierto que yo comparto a mujeres, pero este estudio va relacionado al llamado del hombre y el llamado de la mujer. Falta que yo le explique nuestro llamado de nosotras las mujeres. Ahorita estamos viendo llamado de los hombres. Dios hacía un llamado a servir en su obra, ¿sí? Y
el joven Samuel fue llamado para hacer algo específico también. Jehová lo llamó por su nombre. Lo llamó para hacer algo especial en su obra. Porque dice el versículo 11, y Jehová dijo a Samuel, he aquí yo haré una cosa en Israel. A quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Dios iba a usar a Samuel para llevar su mensaje, su palabra, pero palabra de verdad. Y esas personas que escucharan la palabra de verdad les iba a reteñir ambos oídos. O sea, tenían que oír la palabra porque Samuel iba a ser enviado para la palabra de verdad. También tuvo un llamado específico ahí. Este llamado fue para algo específico y lo realizó hasta los últimos días de su vida. O sea, Samuel obedeció hasta el último día de su vida. Muchos fueron llamados en la ley para algo específico. Este llamado también lo realizó el maestro a los 12 y no a todo el pueblo. Pero el llamado universal sí lo hizo para todo judío que debía arrepentirse. Repito, el llamado universal es llamado para todos, para todas. Pero el llamado específico no es llamado para todos, para unas cuantas, para unos cuantos, ¿sí? Por eso dice que el llamado universal sí lo hizo para todo judío que debía arrepentirse, ¿sí? Es importante que lo primero que tiene que hacer la persona es llegar a un arrepentimiento verdadero para que podamos avanzar, para que sigamos caminando, para que continuemos. De lo contrario, nos vamos a quedar a medio camino. Veamos el libro de Marcos, capítulo 1, versículo del 16 al 20. Del 16 al 20. Vamos a dar lectura como escrito está. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombre. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Aquí nos explica la palabra que así fue llamando Jesús a sus colaboradores, a sus ayudantes. Y ellos iban escuchando su voz, iban dejando lo material, dejando lo terrenal, para poderlo seguir, porque de eso se trata. Seguir al Maestro, seguir al Espíritu Santo, pero dejando muchas cosas que nos pueden estorbar. Aquí si nos damos cuenta, estos personajes estaban oyendo la voz que viene del cielo, obedeciendo el llamado que tenían, ¿sí? Es clara la palabra. A estos 12 el Señor les dio instrucciones. O sea, los que tuvieron un llamado específico fueron sus 12 discípulos y a ellos les dio instrucciones especiales porque eran diseñados o destinados para algo específico, porque la palabra lo está enseñando en esta hora. Vayamos al libro de Mateo 10, capítulos 5 y 6. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en las ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Qué hermosa revelación. Si nos damos cuenta, las instrucciones que tenían los 12 es de ir primero con las ovejas de ellos, o sea, a sus mismos hermanos, a su mismo pueblo, ¿sí? No le dio orden que fuera a otro pueblo, a otras gentes, no. Primero a las ovejas perdidas de ellos, de la casa de Israel, o sea, de sus mismos hermanos, compañeros. A ellos iban primero a dar
¿sí? Porque así es la orden. Hoy también toda persona que tiene un llamado específico tiene que poner en práctica eso, ¿sí? Primero a los de su casa, por decir así, ¿sí? A las ovejas perdidas, pero que están en nuestra casa. ¿Por qué? Porque allí fue enviado primero a los 12 que instruyó el maestro, ¿sí? Porque ellos tenían un llamado específico. Ellos sí reconocían su llamado específico. Hoy también, toda persona que tiene un llamado específico, primero lo va a hacer en su casa, primero. Porque allá afuera, si no podemos controlar a los de adentro, ¿cómo vamos a controlar a los de afuera? Por eso es importante que si usted y yo tenemos un llamado, necesitamos con urgencia atender primero a las ovejas perdidas de nuestra casa. Definitivo. ¿Está clara la revelación? A nuestra casa. Está clara la palabra, ¿sí? Ese es tener un llamado específico. Esas instrucciones da el Espíritu Santo, ¿sí? Mateo 10, 5, 6 especifica enseñar primero a su pueblo. Tenemos un caso ejemplar y ese caso ejemplar está escrito. Vayamos al libro de Lucas. Lucas 8, 38, 39. Amén. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Aquí está un ejemplo grande, que ese varón, como había visto la gloria de Dios, de agradecimiento quería hacer la obra allá afuera, pero el maestro le dijo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Hoy también, la que tiene un llamado específico no va a hacer la obra allá afuera. La que ha sanado de demonios, de legiones de demonios, de una enfermedad o de cualquier cosa, no tiene que ser la obra allá afuera. Tiene que ser la obra en su casa, porque el maestro así le ordenó a este varón: vuélvete a tu casa. Hoy te dice a ti y a mí, si estamos agradecidas, si queremos servir, si tenemos un llamado específico en su obra, vuélvete a tu casa, mujer. Cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, ¿sí? Pero a tu casa, con los tuyos, porque ahí se tiene que ver la gloria de Dios primero. No tenemos que hacer obra allá afuera. Hoy está de moda hacerlo allá afuera y mi casa un desorden. No. Toda persona, ya sea hombre o mujer, que tiene un llamado, tiene que hacer la obra primero en su casa, no allá afuera. Hoy, allá afuera, parece que se quiere hacer la obra. Parece que queremos amansar a las de allá afuera, cuando las herreras de nuestra casa no podemos con nada, amansarlas con nada. Primero, su casa. ¿Qué dice las escrituras al que llama cristiano? ¿Qué dice las escrituras al que llama cristiano? Porque es muy importante que conozcamos todas las escrituras y ser guiada por el Espíritu Santo. Por eso ahorita vayamos a Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Gloria a Dios por esta palabra, porque también nos está enseñando que si alguna o alguno no provee para su casa, o sea, primero para su casa, ¿sí? Ha negado a Jesucristo, ha negado al Espíritu Santo, ha negado la fe, y es peor que una incrédula. Hoy allá afuera anda uno queriendo ganar gracia, allá afuera anda uno queriendo quedar bien, allá afuera queremos aparentar que somos unos grandes cristianos, unas grandes creyentes, unas grandes religiosas, unos grandes religiosos. ¿Y nuestra casa qué? Está siendo abandonada. Estamos teniendo hijos malcriados, esposos en desorden, mujer
en rebeldía y se está viniendo abajo de nuestra casa. Pero allá afuera sí aparentamos. Es tremendo. Esta verdad sí que saca roncha, sí que da alergia a esto. Vamos a continuar. Si de verdad te ha llamado el Señor, tendrás que atender tu casa primero. El llamado de Dios es irrevocable. Lo dijo a los judíos. Qué bonito es estar en la presencia del Señor, porque solamente así podemos entender el mensaje. Vayamos a Mateo 22. En Mateo 22 hay una revelación poderosa que el Espíritu Santo da a la iglesia. Del 15 al 22 vamos a dar lectura. Del 15 al 22. Amén. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Tenemos que reconocer que si tenemos un llamado específico, no revolvamos lo terrenal con lo espiritual. ¿Sí? Porque el mismo maestro dijo: ¿por qué me tentáis, hipócrita? ¿Por qué estamos queriendo confundir lo espiritual con lo terrenal? Tenemos que darle su lugar a todo. Por eso dijo el maestro: pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No tenemos que confundir las palabras. Si usted tiene un llamado específico, agarre su llamado. Ese llamado es espiritual. Ocupe su lugar y no piense en lo terrenal, no piense en lo material, no quiera hacer obras allá afuera cuando su casa lo está necesitando. Dios ordena que en nuestra casa, y si es de Dios atender nuestra casa, pues ¿por qué no hacerlo como mujeres que somos nosotras? ¿Sí? Y el esposo que vaya a trabajar, que vaya a ganar para mantener la casa, para mantener a la esposa. Es importante que ocupemos nuestro puesto, nuestro lugar que nos corresponde. Por eso es claro el maestro que a César lo de César y a Dios lo de Dios. ¿Qué es de Dios? Que el hombre vaya y provea para la casa. Trabaje y provea para la casa. La mujer que atienda su casa. ¿Sí? Primero nuestra casa, esto es lo de Dios. ¿Y qué es lo del hombre, lo de César? Atender primero lo de fuera. ¿Y tu casa qué? Está clara la palabra, mucha revelación en ella. Por eso tenemos que creer en lo que escrito está. Y también a la iglesia hace un llamado específico el Espíritu Santo. Vayamos a el libro de Romanos 11. Versículo 28 y 29. 28 y 29. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Si usted tiene un llamado, déjeme decirle que su llamado específico es irrevocable. Porque tener un llamado específico es un don. ¿Por qué? Porque es un llamamiento de Dios. Y más vale que atienda su llamado. Más vale que tenga problemas a causa del Evangelio, a causa de esta verdad. Porque usted
ha sido elegida, está siendo amada por nuestro Padre, si está siendo una mujer de problemas a causa de su evangelio. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, dice el Espíritu Santo. El llamado de Dios es solo para los escogidos. Amén, gloria a Dios. El llamado de Dios es solo para los escogidos. Vayamos a Mateo 20. El Espíritu Santo sigue hablándonos porque Él es bueno. Mateo 20, 16. Así, los primeros serán postreros y los postreros primero, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Debemos tener muy en cuenta que llamados somos todos. Escogidos no somos todos. ¿Por qué? Porque el llamado universal lo tenemos toda la creación, pero el llamado específico no lo tenemos todos, lo tenemos pocos. Y quiero decirle, usted que ha compartido, usted que se está esforzando, usted que a pesar de los problemas sigue adelante caminando, a pesar de las caídas usted se ha levantado. Déjeme decirle que usted tiene tanto el llamado universal como número 1, como el llamado específico. Pero atienda su llamado. Párese tantito. Pídale al Espíritu Santo que le siga revelando. Hoy está recibiendo una revelación. Yo no sé si usted la quiera tomar o dejar, pero hoy le está diciendo cuál es su llamado, tanto al hombre como a la mujer. ¿Sí? Dios lo llama por su nombre. A cada uno nos está llamando por nuestro nombre. Vayamos a Hechos 9. Hechos 9, versículo 3. 9:3 al 5. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Dura cosa te es dar coces contra el aguijón? Qué poderosa palabra. Aquí Saulo tenía un llamado específico, pero tuvo que pasar muchas cosas para que él comprendiera ese llamado, porque muchas veces, aunque lo tenemos el llamado, pero por no obedecer tenemos golpes en esta vida. ¿Por qué? Por andar en rebeldía, en desobediencia. ¿Qué no hizo Saulo para poder entender su llamado? ¿Sí? Veamos el versículo 15 y 16. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Toda persona que tiene el llamamiento de Dios va a ser un instrumento para Dios. Va a ser un instrumento para llevar el nombre en presencia de todas las personas aquí en la tierra. Por lo consiguiente, el mismo Espíritu Santo va a ir mostrando cuánto es necesario padecer por él. Toda persona que tiene el llamamiento de Dios va a padecer por causa de su nombre. Vayámonos acostumbrando a los padecimientos, porque parece que no queremos padecer, queremos que todo sea color de rosa, cuando aquí el Espíritu Santo nos está enseñando. ¿Sí? Cuando Saulo fue escogido para algo específico, y así cualquier persona que es escogida cuando tiene el llamamiento específico, es escogida para algo especial. Dios lo quiere para algo especial en su obra, porque, repito, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y los últimos que están entrando van a ser los primeros en aquel día, porque la palabra se cumple en nuestra vida. Vayamos al libro de Romanos 11, del 11 al 13. Del 11 al 13.
Digo, pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarle a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. El apóstol Pablo tuvo un llamamiento de Dios. Dios lo llamó para algo específico. Hoy está haciendo mucho llamado Dios a esos varones, a esos siervos, a esas mujeres también. Bendito Dios, porque los gentiles pudimos accesar a la salvación. Podemos accesar a la vida eterna. Pero es importante que si tienes un llamado, si tienes un ministerio, llámese hombre o mujer, honres tu ministerio. ¿Cómo lo vas a honrar? Conociendo la única verdad que existe. Porque no existen 2 ni 3 verdades. Existe solo una. Y esa una tú tienes que honrar tu ministerio. El hombre en su puesto, en su lugar, y la mujer en su puesto, en su lugar. No tenemos que la mujer hacer el llamado que tiene el hombre, ni el hombre el llamado que tiene la mujer. El hombre que provea para su casa, que atienda su casa primero, que esté pendiente de sus necesidades de su casa. La mujer atienda su casa, su hijo y su esposo. Ahí en su casa está el llamado de la mujer. Ahí va a atender. No tiene que hacerlo allá afuera. Menos darse el título de pastora. Menos. Pero bueno, ese es otro tema. Hasta aquí los hombres son llamados para algo específico. O sea, hasta aquí conocimos el llamado que tiene un hombre. ¿Sí? Un hombre en la obra de Dios. Sabemos que primero con nuestra casa, con los nuestros. Pero vamos a ver qué dice las escrituras de la mujer cuando son llamadas por Dios a hacer algo específico para la obra de Dios. Qué importante es conocer tanto el llamado que Dios hace al hombre como el llamado que Dios hace a la mujer. Es por eso que yo te invito a que vayamos a Esther, capítulo 4, del 4, 14 al 17. 4, 14 al 17. Gloria a Dios. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino? Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que Dios le mandó Esther. Si nos damos cuenta, aquí Esther está dándonos un ejemplo a nosotras las mujeres. Esther tenía un llamado específico de parte de Dios. Esther hizo la obra en su casa. En ningún momento nos dice las escrituras que Esther fue a hacer la obra allá afuera. En su casa, con los suyos. Ejemplo grande de Dios, Esther. También lo afirma el evangelista Lucas. Vayamos a el libro de Lucas, porque ahí nos da una confirmación. Lucas 8. Del 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes,
y Susana y otras muchas que les servía de sus bienes. Aquí nos está hablando el llamado que mujeres tenían en la ley y que servían a Jesús. Aquí nos revela hoy el Espíritu Santo que ellas servían, pero servían en sus casas, de sus bienes. Mujer que tiene llamado específico tiene que hacer la obra de Dios en su casa. ¿Qué dice el Espíritu Santo a la verdadera llamada? Hay una recomendación para las verdaderas llamadas, las que hoy viven en la gracia. Vayamos a Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 11 al 15. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Importante que si usted tiene un llamado específico, va usted a obedecer esta orden. Como número 1, aprende en silencio. Si nos está diciendo el Espíritu Santo que aprendamos en silencio, no tiene por qué una mujer pararse en un púlpito a compartir la palabra donde hay hombres y mujeres, para empezar. Porque acá dice que la mujer aprende en silencio y con toda sujeción, como número 1. Porque no se le permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre los hombres. Cuando una mujer se para enfrente de un púlpito y hay hombres, no está respetando la orden del Espíritu Santo. No le es permitido que una mujer esté enseñando donde hay hombres, sino esa mujer debe estar en silencio, recordando que Adán fue formado primero y después Eva. Recordando que Adán no fue engañado, sino Eva. La mujer solamente puede alcanzar a ser salva, dice el Espíritu Santo, engendrando hijos, pero hijos que permanezcan en fe, en amor y en santificación y con modestia. O sea, que la mujer enseñe a sus hijos a conducirse de esa manera. Eso es una forma de cómo la mujer puede alcanzar a ser salva. De lo contrario, no le es permitido, ni se salvará si no tiene a sus hijos en sujeción. ¿Cuántas mujeres hay que andan haciendo la obra allá afuera y sus hijos en rebeldía, sus hijos en desamor, sus hijos impuros, inmundos, sus hijos en vez de que sean humildes, modestos, altivos, soberbios, orgullosos? ¿Y acaso no es verdad lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia en estos momentos? Usted, mujer, si quiere alcanzar la salvación, practique esta palabra que está en Primera de Timoteo 2, del 11 al 15. Y no se dé el lujo de decir que es una pastora y que puede compartir a hombres y mujeres y andar haciendo la obra allá afuera y todo allá afuera y su casa un desastre, porque no se va a salvar. No se va a salvar, se va a ir derechito, pero al infierno. Si es una palabra que está escrita, ¿por qué no creerla? Aquí es donde toda hermana no quiere hacer caso a lo que el Espíritu Santo, a lo que dice el Espíritu Santo, sino lo que dice el hombre. Por eso hay mucho pueblo femenino extraviado de la verdad. Es una gran verdad que nos está diciendo el Espíritu Santo. Vayamos al libro de Tito. Hay otra recomendación poderosa para nosotras las mujeres. Tito 2, 3 al 5. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Qué precioso es Dios. Una mujer, para llamarse anciana,
como dice aquí las escrituras, no necesita ser mayor de edad, grande de edad, no. Una mujer anciana se le puede llamar a una persona que lleva más tiempo en la congregación, más tiempo que otras mujeres, ¿sí? Y esas mujeres que llevan más tiempo, que ya se consideren las ancianas de la iglesia, tienen que tener un porte reverente. No tienen que ser chismosas. No tienen que ser esclavas del vino. Tienen que ser maestras del bien. Y que puedan aconsejar a las mujeres jóvenes, amar a sus maridos y a sus hijos. Deben ser prudentes. Y lo más importante, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Si no tienen maridos, pues sujetas a Dios. Y Dios es la palabra. Si Dios dice que en su casa, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Eso es lo que está ordenando el Espíritu Santo. Si de verdad tuvo un genuino arrepentimiento y busca de Dios, como dice las Escrituras, obedecerá a esto. Dios conoce los corazones, y si Él encuentra gracia delante de sus ojos, pues la llamará a hacer algo para la obra de Dios, pero como dice las Escrituras, no como lo dice el hombre. Los otros llamados para las hermanas no son de Dios, porque las Escrituras son claras. Debemos tener cuidado cuando pedimos y no cumplimos. Dios no puede ser burlado. Dios trabaja en lo personal, Dios no trabaja grupal, Dios llama cuando hay una necesidad legítima, Dios llama constantemente. Gracias, mis hermanas, por sus oraciones y esperemos seguir compartiendo porque el Espíritu Santo dice, habla, no calles. Gracia y paz sea por siempre. Amén. Hola, hermanas. Yo te saludo por medio del Espíritu Santo en esta hora. Amén. Por el gran amor a Dios y a ti, quiero seguirte compartiendo estos misterios ocultos que no conocía, pero que ahora conozco. Quiero compartírtelo porque los tiempos finales se acercan y es muy importante que conozcamos bien desde Génesis hasta Apocalipsis qué Dios ordenó, qué el Hijo ordenó y qué el Espíritu Santo está ordenando. Recordando que la autoridad en la creación la tuvo el Padre, en la ley la tuvo el Hijo y en la gracia la tiene el Espíritu Santo. Tenemos un Dios de orden y eso no hay ninguna duda alguna. Hoy, en la gracia, es el Espíritu que está enseñando a la iglesia. Es el Espíritu Santo que está hablando a nuestro espíritu. Por eso se dice que la que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Muy gozosa yo te comparto este otro tema, recordando que ya vimos el llamado universal. El llamado universal se trata de llegar a un arrepentimiento verdadero, a que perdonemos y pidamos perdón verdaderamente. Ese llamado universal lo tiene toda la creación, pero vamos a continuar porque no se termina ahí lo que es el llamado. Después del llamado universal viene el llamado específico, el llamado que Dios está haciendo desde la creación, desde la ley,